Buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Flaxo Radio. En esta tercera edición del programa Onda Histórica conversaremos sobre la cultura jurídica en el virreinato. Para ello nos acompaña el doctor Adrián Masters. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias y gracias por la iniciativa. Los estoy saludando desde Albania. No es el lugar típico para historiadores del mundo hispánico en el Nuevo Mundo, pero bueno, aquí estamos. Gracias Juan Antonio por la invitación y a Javier también por dirigir esta iniciativa. Sí, muchas gracias pues. Para quienes no lo conocen, Adrián es doctor en Historia Atlántica por la Universidad de Texas, Austin, y sus trabajos exploran las peticiones en la modernidad temprana alrededor del mundo, específicamente en el Imperio Hispánico de los Habsburgo, ¿no? Ha recibido el premio James Robertson del mejor artículo de Historia de América Latina del 2018. Actualmente viene desarrollando una monografía junto a Jorge Cañizares de Guerra que se titulará The Radical Spanish Empire, y además actualmente posee un proyecto de investigación en la Universidad de Tübingen, ¿no? Alemania, ¿no? Correcto. Bueno, Adrián, para comenzar esta entrevista, quería preguntarte, para que contextualices, más o menos sobre la historiografía del derecho indiano, ¿no? Cómo esta historiografía ha estudiado la cultura jurídica virreinal, ¿no? Y específicamente la cultura jurídica no del Imperio Hispánico, ¿no? Más o menos podrías darnos unas ideas generales sobre esta historiografía del derecho indiano, por favor. Claro, aunque es un reto describir una cosa tan monstruosa, la historiografía del derecho indiano es uno de los grandes ámbitos historiográficos, quizá la más grande de todas, o la segunda o la tercera más grande de todos los ámbitos. Entonces, estamos hablando de miles de textos, libros muy largos, colecciones de documentos, artículos. Realmente podemos decir que tiene sus orígenes a mitades del siglo XIX, quizá un poquitico más antes, pero sí hay, digamos, como más o menos 4 tendencias grandes entrelazadas. Yo diría que la primera y la más antigua sería la corriente constitucionalista liberal, que buscaba entender la colonia para mejorar el orden legal de la nación emergente. O sea que era un esfuerzo de intelectuales de la época entender qué habían hecho mal los Habsburgos y los Borbones y cómo podían superar este desorden, este supuesto desorden colonial, para progresar y entrar a la modernidad liberal. Bueno, esa es la primera. La segunda es una serie de manuales y otros textos de abogados, o sea, escritos por abogados para abogados o para estudiantes que querían aprender mientras aprendían sobre, qué sé yo, México, Perú, Chile, Argentina. En la actualidad también tomaban un cursecito de cómo era la colonia. Y estos libros son manuales de derecho indiano, hay un montón y casi todos son más o menos iguales. Y siempre es una lista de fuentes, una breve reseña de algunas instituciones. Esto ya, como la historia constitucional, o sea, las 2 primeras que he mencionado, se van un poquito de moda. La tercera de estas corrientes es la institucional, que son estudios básicamente sobre, qué sé yo, el rol del virrey, qué era una audiencia, qué hacía la municipalidad y así. Esto es bastante tradicional cuando empieza, aunque sigue siendo muy útil hoy día. Y también hay otra corriente muy fuerte, es la actual, diría yo, que no ve la ley como un déficit constitucional, que no ve solamente el ámbito del abogado o las instituciones, sino como parte de un universo social. Podremos decir que hay textos ya con esas corrientes de hace 100 años o 90 años, pero ahora, hoy en día, esta corriente es la más sofisticada por mucho.
y es donde casi todos hoy que son profesores, que son jóvenes estudiando estos temas, se ubican. Mezcla la historia social con la historia legal y con otras cosas para responder no solamente cómo era la vida de un abogado o qué eran las 7 partidas, pero quieren preguntar cuál era la experiencia de lo legal, qué hacía en lo social. Ya. Muchas gracias, Adrián, por esta respuesta. Quería, digamos, consultarte sobre los últimos trabajos historiográficos, ¿no? Por ejemplo, lo de Bianca Premo, José Carlos de la Puente Luna, Jorge Cañizares, Renzo Nores. Ellos, más o menos, ¿qué de novedoso están trayendo desde esta escuela más o menos más norteamericana, se podría decir, al estudio de la historia del derecho, ¿no? Estos estudios de la cultura jurídica, ¿no? Sí, bueno, los conozco a todos en persona, he trabajado mucho con ellos. Ellos tienen un montón de diferentes hilos que están persiguiendo en sus trabajos. Si hay algo que los une, me parece que no están solamente mirando al mundo estático de qué dice esta ley o qué hacía esta institución en teoría, qué decían las ordenanzas de tal, sino que exploran cómo las personas ordinarias usaban el mundo, cómo se hacen leyes, cómo se discuten, cómo se recuerdan, cómo se olvidan la gente de las políticas. Y también los actores están expandiendo en sus libros, ¿verdad? Vemos madres españolas, monjas, hay un montón de indígenas caciques que están pagando abogados y que mueven sus juicios y sus peticiones, que se van a Madrid a hablar en persona con el rey, y hay un montón más. Si uno se fija no solamente en ellos, sino en otros autores en el ámbito estadounidense o europeo, podríamos decir a Michelle McKinley, Herman Bennett, Ben Vincent, Tamar Herzog, Catherine Burns, Brian Owensby, Thomas Duffer. Ellos están expandiendo el mundo de los actores y de las acciones legales para que no sea ya una historia de un montón de abogados, hombres muertos que trabajaban para la audiencia, sino un mundo de pensamiento y acción que es muy amplio. Y en ese sentido, tu artículo, A Thousand Invisible Architects, ¿de qué manera se inserta, ¿no?, en la historiografía que nos hemos referido, ¿no? ¿Qué común tienes o qué de nuevo más o menos tienes en relación a esta, ¿no?, historiografía que hemos hablado? Sí, bueno, yo buscaba en el artículo hacer un par de cosas. Empiezo con un par de pasitos metodológicos y luego llego a mi contribución o mis contribuciones. Empiezo con lo que descubrí sobre el archivo, sobre la ley, y luego voy explicando. Empecé trabajando en el praxis del Consejo de Indias, que es una cosa que no se trabaja casi desde Ernst Schaeffer de la década de los 30 y 40. ¿Qué hacía el Consejo de Indias? ¿Cómo funcionaba? Es una cosa que no se trabaja mucho, que es sorprendente porque casi todos los documentos que usamos tienen alguna relación con el Consejo de Indias, y el Archivo de Indias es de los archivos más grandiosos del mundo. Y pese a eso, hay poca gente que trabaja el siglo XVI del Consejo de Indias. Yo me di cuenta, siguiendo a otros autores, que hay una división tripartita en el Consejo de Gobierno, Gracia y Justicia. Y casi todos los documentos van a corresponder a una de las tres. Eso es muy importante porque se ha confundido justicia, que es pleitos entre 2 grupos o 3 grupos, y hay abogados, y es un proceso muy complicado. Eso se ha confundido con 2 otros grupos que son muy diferentes, que son las de gobierno y de gracia. Las de gracia son peticiones simples que van al consejo y la gente pide privilegios, y piden gracias y mercedes. Eso no forma un cuerpo unificado de leyes, de políticas, de legislación, o como lo queramos llamar. Pero gobierno, que es este tercer grupo y que supuestamente era lo más importante para el Consejo, no se ha estudiado como un ramo independiente, y es por eso que fui capaz de descubrir esto, porque encontré un canal burocrático que no se había estudiado.
Bueno, también para ir más allá de notar que existen estos tres canales, hay que encontrar estos canales en el archivo de Indias y se ha mezclado un poquito, así que uno tiene que aprender las peticiones de gobierno, dónde iban y dónde salían como decretos. Bueno, eso hablaré un poquito más adelante. Pero básicamente me di cuenta en mi trabajo que los decretos reales, un cuerpo de 110,000 decretos reales, tienen sus orígenes en peticiones. Y que esas peticiones pueden ser del virrey, pueden ser del oidor, del inquisidor, de los clásicos, ¿verdad? Que nosotros pensamos quiénes eran los poderosos. Pues de ellos puede ser, pero también puede ser de esclavos, de indios, caciques o pecheros, maceguales, gente muy humilde, gente que nunca consideramos como fuentes de derecho indiano. Entonces, si nos damos cuenta de eso, podemos dar un paso más allá. Comparamos una petición de un cacique de Quito, digamos, y lo comparamos con el decreto real. Los conceptos que aparecen en el decreto real son los conceptos de la petición, no del Consejo de Indias. Ellos simplemente dijeron, está bien, es una propuesta muy buena, vamos a aprobarla y la vamos a devolver a la autoridad correspondiente, el virrey, el obispo, lo que sea. Eso quiere decir que los conceptos vienen del cacique. Y eso es totalmente diferente a lo que hemos pensado. Entonces yo creo que el artículo hace dos cosas. Identifica que habían más personas involucradas en la formación del disque derecho indiano y que los conceptos mismos no son del rey ni del consejo. Claro. Algo que se me acaba de ocurrir acá en el momento es hay un texto muy, digamos, de los estudios subalternos de Spivak, que hablaba o decía que el subalterno no hablaba, ¿no? O sí. Al momento de hablar ya se dejaba de ser subalterno. En el caso que tú estudias, los que considerados subalternos son fundamentales y participan en la construcción del imperio, ¿no? Eso es lo que tú dices en tu artículo, más o menos. ¿Puedes explicarnos un poquito esta disyuntiva o lo que has encontrado en referencia a los marcos teóricos, ¿no? Sí, absolutamente. Ese dicho famoso de Spivak es un poco peligroso porque es cierto, la pregunta es, ¿pueden los subalternos hablar? Bueno, yo digo que sí. Lo que pasa es que se ha malentendido un poquito lo que quería hacer Spivak. Ella estaba hablando de un caso en la India, ahora puede ser que me esté equivocando, en donde unas autoridades arrestan a una mujer, ella se defiende de una manera y Spivak se está preguntando, ¿esta mujer realmente puede ser entendida mediante estos reportes de policías que están usando para capturar sus sentimientos más profundos? Eso es algo como casi freudiano, ¿verdad? Decir, una petición es el reflejo, es el espejo del ser interior. Eso no lo creo. Pero yo creo que es más importante subrayar que las peticiones son casi más importantes, de cierta forma, que las emociones originales que las guían, porque cambian leyes, cambian cientos de años de historia, una petición de un tipo desconocido. Entonces, la pregunta es realmente, ¿pueden los subalternos legislar o pueden influir un montón en la legislación? Sí. ¿Pueden los subalternos hablar en el sentido de que puede este cacique realmente decir lo que él piensa al rey? Probablemente no. Ahí me ubico en ese debate teórico. Claro. Entonces, digamos, por ejemplo, los mismos grupos, ¿no? De indígenas, esclavos, o sea, ¿cómo participaban en la configuración de sus identidades, ¿no? A partir de las peticiones, por ejemplo, que estudiaste, ¿no? Bueno, esa pregunta toca mucho en el tema ¿cómo me explico? De estas declaraciones autoidentitarias que encontramos en los documentos. Muchos aparecen, que digamos, son de etnia nahua, son de Tlaxcala, o son de etnia muisca, son de Tunja. Aparecen, ellos mismos se declaran como indios. Y eso es algo muy problemático, ¿verdad?
también encontramos grupos después de cierto tiempo, como los disque mulatos, los disque mestizos, que no eran grupos antes y que no tienen una base étnica. O sea, no hay un idioma que hablan los mulatos. O sea, obviamente muchos hablan español, pero pueden ser de diferentes orígenes, de diferentes culturas. En las peticiones se van a describir como mulatos. ¿Por qué? Por las exigencias políticas del día. Entonces, podríamos decir que estos esfuerzos de peticiones convierten lo no real, o sea, estas identidades mal descritas en la época, y las hacen reales de cierta forma. Cuando los mulatos de Panamá se unen, pues ahora sí son mulatos, se han unido. Entonces las peticiones obligan a ciertos grupos a formar partes de grupos que tenían antes existencias solamente conceptuales. Y digamos, si ahora son reales, más o menos, ¿cómo te acercaste para encontrarlos? O sea, ¿cómo fuiste al archivo? ¿Cuál fue tu metodología? Más o menos, ¿podrías explicarnos más o menos el tema metodológico? ¿Cómo te acercaste a estos documentos? Desde un plano, digamos, heurístico o textualista también, ¿no? Claro. Yo empecé usando los archivos que están disponibles en Pares. Es una página en línea que tiene muchos documentos, sobre todo el archivo de Indias. Creo que tienen el 10% de sus materiales digitalizados. Entonces empecé con eso, y los decretos reales también están digitalizados. Ahí hice una pequeña análisis textual entre un caso de un mestizo que él se autodeclara mestizo, dice que está hablando a favor de los 10,000 mestizos del Perú. Curiosa cosa. Entonces encontré el decreto real correspondiente, comparé el texto con el decreto y dije, wow, pero no es que la corona lo esté llamando mestizo, es que él se está llamando mestizo. Bueno, empecé con eso, y después de meses y meses de trabajo duro, logré establecer que esto era normal, porque pues uno puede encontrar un caso pequeño que sea así, y el 98% de los casos no son así. Mi trabajo tuvo que establecer que esto es lo normal. Entonces, eso requería que yo trabajara con cada vez que yo encontraba una categoría legal curiosa: indio cimarrón, mulato, zambaigo, mestizo. Luego se convierte en algo muy fácil. Ya cuando uno tiene la petición original, uno compara con el decreto, que como dije están digitalizados y se puede encontrar a veces nada más buscándolo en el buscador en línea. Luego comparé el texto de la petición original, que tienen unas marcas al lado, que son unas pequeñas rúbricas, y a veces hasta con claves: hágase esto, o no al lugar. Son los comentarios de los ministros o del rey o del secretario real. Puede ser las tres al mismo tiempo. Entonces, comparando eso con el decreto real, podemos empezar a armar cómo funcionaba el sistema de petición y respuesta. Claro, uno también puede encontrar lo mismo en los virreinatos. A nivel del virreinato, eso es lo que yo no toco en el artículo porque ya era mucho, hay unos que se llaman los mandamientos, que son decretos reales, pero emitidos por los virreyes y funcionan de petición y respuesta. También en los cabildos, petición, respuesta. Los cabildos arzobispales, petición, respuesta. Todo funcionaba así. Entonces, más que nada, me basé en el archivo de Indias, y luego explorando en otros archivos, el Archivo General de la Nación de México. También visité Lima, he ido a Cusco, he ido a Quito, he trabajado los papeles de Bogotá que están en línea, y he establecido que esto es algo común a las Indias. Bueno, un gran trabajo, digamos, trabajo de obrero, ¿no? De revisar bastantes documentos. Quería preguntarte ahora, que tú estás trabajando una monografía actualmente con Jorge Cañizares, The Radical Spanish Empire. ¿Podrías contarnos un poco nomás, como un adelanto pequeño sobre lo que estás trabajando ahora? Claro, yo y Jorge, bueno, yo siempre llegaba a la oficina de Jorge y lo molestaba cuando yo era estudiante: oye, Jorge, ¿qué te parece esto? Y yo creo que él, de una forma de síndrome de Estocolmo, dijo: hey,
si vamos a hablar tanto, escribamos un libro. Ya lo tenía harto al pobre y bueno, de tanto hablar, más o menos nos quedamos en una revisión gigantesca. Y lo mal que creemos que algunos han leído este siglo, no tanto expertos de historia del Nuevo Mundo, pero los otros, los ingleses, los franceses, los italianos, leen muy mal la colonia, la disque colonia, que creen que es un mundo de poca producción textual, de indios sumisos y siempre con poco debate, hay poca participación política y bueno, no estamos diciendo que fue un lindo tiempo, que nos gustaría volver a aquel lindo tiempo, pero que realmente tenemos que tomar este siglo particularmente muy en serio. Existe este modelo liberal que yo creo que todos lo tenemos un poquito en la cabeza, que para que una sociedad tenga una producción intelectual fecunda, tiene que tener una esfera pública, donde todos con peluquitas blancas, con un cafecito en mano y hablan de Marx y hablan de Foucault y todo así, ¿verdad? Y de eso viene lo grande. Y que también tenemos que tener libros impresos, un mercado de libros, una política democrática para poder convertirnos en gente inteligente. No podría ser más opuesto al Imperio Español, ¿verdad? Pero nosotros decimos, bueno, pues ese sistema de gracia, de gobierno y de justicia, si uno entiende cómo funcionaban, había debate, había comunicaciones que buscaban reformar el mundo de formas radicales, cambiar las formas en que la gente trabajaba, y no solamente españoles, no estamos hablando de las casas, estoy tan cansado de las casas, ¿verdad? Porque él es como un héroe solitario y los demás son unos bobos. Los indios son bobos y los españoles son bobos y las casas es el grande. Bueno, él hizo muchas cosas, pero él estaba haciendo lo normal. Él estaba haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo. Y hay caciques, hay indios comuneros, hay afrodescendientes peleándose con frailes, con inquisidores, con todo y haciendo propuestas muy radicales desde abajo hacia arriba. Entonces el libro básicamente tiene ese argumento que deberíamos de leer el Imperio Español en el siglo XVI, ponerlo en el estante al lado de la Revolución Francesa, de las revoluciones de los ingleses del siglo XVII, porque fue una época radical. No fue lo mismo, pero sí fue una época radical, en donde todo se volvió a plantear, todo se pensó de una forma como si no existiera un antiguo régimen. Claro. Bueno, entonces esperaremos esta publicación con ansias. Una pregunta, reflexión final. Quería, digamos, preguntarte sobre los vínculos y los diálogos que existen entre la academia norteamericana y la latinoamericana y española, ¿no? ¿Es fructífera o crees que hay un desfase entre los intereses de investigación entre lo que se hace en América Latina, España y Norteamérica? No sé qué nos podrías decir o dar una reflexión al respecto, ¿no? Es una muy buena pregunta y desde Alemania, ¿verdad? Porque como yo estoy ahorita como postdoc en Alemania, también ellos tienen, no diría que es otro mundo, pero también hay como una tercera esfera de holandeses, italianos, alemanes, polacos. Entonces, podríamos decir que hay unos 4 grupos, ¿no? Los Estados Unidos, el mundo anglo, con Inglaterra, Canadá, Australia. Luego tenemos Latinoamérica. Después tenemos España y Portugal, y luego los otros países europeos. Todo el mundo está pensando en otras cosas, ¿verdad? O sea, los alemanes están tratando de ir más allá de Weber y de el positivismo, están pensando muy a fondo categorías sociales que hacen. En cambio, muchos latinoamericanos ven a la época virreinal como qué pasó mal, qué hechizos, de qué forma nos ha hechizado esta época, o por lo contrario dicen, wow, fue una maravilla, qué maravilla los cristianos y la civilización. Y este debate, pues también uno lo ve en España. En los Estados Unidos, Latinoamérica
tiene varios propósitos sociales que no tiene en otras partes. Estudiamos Latinoamérica a veces para inculcar un sentido de valor en los hispanos que están integrándose o ya tienen cientos de años integrados en la cultura anglo, pero sin conocer realmente cuál especie de herencia es la colonial, es la española, es la africana. Entonces hay muchas preguntas sobre raza, hay muchas preguntas sobre religión. A veces se convierte un poquito en una especie de buscando como Macondo, ¿verdad? Como magical realism, realismo mágico, buscando lo curioso, lo colorido, en los estados me refiero. Y ellos ignoran un poquito las instituciones, las leyes, cómo funcionaban las cosas desde la monarquía o desde el virreinato. En España se ha trabajado muy bien eso, pero también los españoles, en mi opinión, están saliendo de décadas de clausura. Ahora están pensando también las preguntas sociológicas muy grandes. ¿Qué está pasando ahora? Es que yo creo que todos estos 4 grupos lentamente se están dialogando finalmente de una forma muy poderosa. Estamos en un momento muy lindo en donde no es tan difícil comunicarse entre alemanes y chilenos y canadienses todo al mismo tiempo. Está pasando eso. Y eso es una oportunidad para repensar todo, porque por ejemplo, en el ámbito del derecho indiano, nosotros los estadounidenses estamos pensando las cosas desde la cultura de la historia social y cultural. Eso encaja muy bien con la historia institucional. Y los alemanes que están pensando totalmente con otras preguntas sobre el desarrollo del Estado pruso, Weber y la burocracia y el patrimonialismo y todo eso, también nos tienen mucho que enseñar. Yo creo que en 1 o 2 generaciones ya estaremos hablando de un concierto unido, de historiografías no tan regionalizadas. Eso espero. Bueno, hay que apuntar a ello entonces, ¿no? Con los futuros trabajos, ¿no? Ahí los estamos esperando. Bueno, Adrián, muchas gracias por tu participación. Estaremos atentos a tu nueva publicación, a tus nuevos artículos, trabajos. De hecho, acá en Flaxo también hemos leído algunos, tu artículo especialmente, y esperamos pues que sigas avanzando con tus investigaciones y bueno, muchas gracias por participar, ¿no? Y muchas gracias a ustedes. Un abrazo, manténganse sanos, ya saben, y un saludo para todos los de Flaxo, para los ecuatorianos, para los peruanos, y espero verlos en persona cuando se pueda, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.